Vamos a hablar de una efeméride que se ha cumplido el 16 de mayo de este año, de 2020, y no es otra que el centenario de la acogida mortal de Joselito el Gallo en la plaza de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, por el toro bailaor de la viuda de Ortega. El que estemos realizando esta breve intervención, aquí en este lugar emblemático junto al monolito de Guerrita, créanme que no es casual. Y tiene que ver porque los expertos, la mayor parte de los autores, consideran a Joselito, al gran torero, al rey de los toreros, a Joselito el Gallo, como el sucesor natural del gran califa del toreo cordobés, Rafael Guerra Bejarano Guerrita. Bueno, como decía, se cumple ni más ni menos que un siglo, el centenario de la muerte de Joselito el Gallo. Estamos hablando de un gran torero, de una figura del toreo de todos los tiempos, que muere con 25 años. Él nace en 1895 en Gelbes, en Sevilla, en el seno de una de las dinastías toreras más célebres que se ha conocido. Es hijo de Fernando el Gallo, por lo tanto dinastía torera de los gallos. Su hermano Fernando, Rafael, toreros, sus hermanas casadas con toreros, por lo tanto Joselito tenía que ser torero. Toma la alternativa en Sevilla en el año 1912 y muere, como hemos comentado, el 16 de mayo de 1920 en la plaza toledana de Talavera de la Reina. Pero fíjense que en solo 8 años, en solo 8 temporadas, Joselito el Gallo hace una contribución esencial a la tauromaquia, que les voy a resumir brevemente. En primer lugar, en lo que es la selección del toro. A Joselito se le puede considerar el precursor del toro actual. Él interviene desde el conocimiento y el estudio del toro, asesora a los ganaderos en los tentaderos a propósito de la selección del toro. Eso hasta entonces no lo había hecho Guerrita, lo había empezado a hacer, pero los ganaderos difícilmente dejaban que intervinieran personas ajenas a ellos en todo lo que eran los tentaderos. Por lo tanto, ya tenemos una primera aportación de Joselito, como digo, precursor del toro actual. En segundo lugar, su influencia en la lidia. No sabemos cuán hubiera sido esa evolución, pero sí sabemos que desarrolla el toreo en redondo que ya había iniciado Guerrita. Ese toreo en redondo lo va a desarrollar y lo va a dejar a las puertas de la perfección. Por lo tanto, esa es una aportación esencial de Joselito a la tauromaquia. Esa aportación en la evolución de la lidia se va a frenar drásticamente y lamentablemente con su muerte, y va a ser Chicuelo, posteriormente, que había sido su padrino de alternativa, el que va a continuar con esa perfección del toreo en redondo a través de lo que es la ligazón de los pases, pero sobre todo otro califa cordobés, Manolete, será el que culminará esa perfección del toreo en redondo. La tercera aportación esencial de Joselito el Gallo a la tauromaquia tiene que ver con lo que podemos decir la popularización o socialización de la fiesta nacional. Joselito quería, y lo consiguió, que efectivamente ese espectáculo de masas que era el toreo, fuera asequible para el mayor número de gente posible. Y para eso era necesario construir grandes recintos, grandes cosos, plazas de toros monumentales que tuvieran un gran aforo y de eso permitiera abaratar el precio de las entradas. Aquí hay una influencia muy clara de Joselito. Interviene
en la ampliación de la plaza de Barcelona, asesora al arquitecto que ya estaba manejando los planos de la Plaza de las Ventas, aunque luego, lógicamente, esa plaza se inaugura tras la muerte de Joselito, pero sobre todo su empeño fue una plaza monumental para Sevilla. Sevilla contaba con ese templo del toreo que es la Maestranza, pero él quería una plaza de gran aforo y por eso fue su empeño de construir una monumental en Sevilla que tuviera una capacidad ni más ni menos que para 23.000 aficionados. Tuvo todo en contra, todos los inconvenientes del mundo. No me voy a parar a comentarlo, pero no fue un empeño fácil, aunque finalmente él consigue que esa plaza de toros se inaugure, la inaugura él en el año 1918, pero lamentablemente la acogida mortal de Joselito dio al traste y prácticamente meses después de la acogida mortal de Joselito en el año 1920, esa plaza de toros, quedó en desuso y hoy día lo único que queda es un pequeño resto de ese coso monumental que estaba en la calle Eduardo Dato de Sevilla y que lo único que queda, ya digo, es el patio, la puerta de cuadrillas. Por lo tanto, recapitulando, 3 aportaciones esenciales de Joselito el Gallo a la tauromaquia: influencia en la selección del toro, influencia en la evolución de la lidia a través del desarrollo del toreo en redondo y popularización de la fiesta nacional a través de las monumentales. Pero hay que decir algo más, y es que Joselito el Gallo, junto con Juan Belmonte, van a protagonizar la denominada Edad de Oro del toreo. Y en esa Edad de Oro del toreo, efectivamente, fue muy importante. Se ha dicho que se complementaban en el ruedo, es cierto, pero realmente lo que había entre ellos era una rivalidad pactada en beneficio de ellos mismos, pero sobre todo de sus partidarios, los belmontistas y los gallistas. Hay que decir a propósito que Joselito era un torero largo, un torero que dominaba todas las suertes, un banderillero de los más grandes de toda la historia de la tauromaquia. Naturalmente, como digo, torero largo, esto significa que dominaba todas las suertes. Y hay que decir también que Belmonte fue un revolucionario del toreo, pero realmente el propio Belmonte reconocía en esa obra inmensa de Chávez Nogales, a propósito de Belmonte, reconocía de alguna forma la supremacía de Joselito. Es cierto que quizá desde el punto de vista de la literatura taurina, probablemente Belmonte ha tenido, digamos, escritores que se han ocupado de su figura, que han tenido una mayor difusión de lo que probablemente ha tenido Joselito, que quizá ha habido que esperar muchos años, concretamente hasta final 1999, a que apareciera un gran libro, que es Joselito, Rey de los Toreros, de Paco Aguado. Bien, no me voy a extender mucho más, simplemente decir que efectivamente, como he empezado esta intervención, los expertos, los autores, reconocen efectivamente que Joselito el Gallo bebió de las fuentes del califa cordobés, con el que tuvo una intensa relación, porque no hay que olvidar que Guerrita estuvo 3 años en la cuadrilla del padre de Joselito, de Fernando el Gallo, y hubo mucha relación, es decir, Joselito cuando venía a Córdoba cumplimentaba al califa, y el califa desde Córdoba estaba pendiente de todos los pasos que daba Joselito, hasta el punto que cuando en el club Guerrita, en el santuario de Guerrita, le comunican la muerte de Joselito, realmente él exclama pues que se ha acabado el toreo. Bueno, afortunadamente el toreo no se acabó, pero sí que Joselito el Gallo, proclamado unánimemente rey de los toreros, es el sucesor natural de un gran califa del toreo, que es Rafael Guerra Guerrita. Bien, muchísimas gracias.